Capítulo tercero del libro segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo tercero. Heroísmo en la obediencia pasiva. La puerta se abrió, pero se abrió de par en par, todo lo grande que era, como si alguien la empujase con energía y resolución. Entró un hombre. A este hombre le conocemos ya. Era el viajero a quien hemos visto há poco vagar buscando asilo. Entró, dio un paso y se detuvo, dejando atrás de sí la puerta abierta. Llevaba el morral a la espalda, el palo en la mano, en los ojos una expresión ruda, audaz, cansada y violenta. Iluminábale el fuego de la chimenea. Estaba espantoso. Era una aparición siniestra. La señora Magloire ni aun fuerza tuvo para lanzar un grito. Se estremeció y quedó muda e inmóvil como una estatua. La señorita Baptistina se volvió, vio al hombre que entraba y medio se incorporó de miedo. Luego, volviendo poco a poco la cabeza hacia la chimenea, se puso a mirar a su hermano, y su rostro adquirió al fin un aspecto de profunda calma y serenidad. El obispo fijaba en el hombre una mirada tranquila. Al abrir los labios, sin duda, para preguntar al recién venido lo que deseaba, éste apoyó ambas manos en su garrote, paseó su mirada por el anciano y las dos mujeres, y sin esperar a que el obispo hablase, dijo en alta voz: «Me llamo Juan Valjean, soy presidiario. He pasado en presidio 19 años. Estoy libre desde hace 4 días y me encamino a Pontarlier, que es el punto de mi residencia. Hace 4 días que estoy en marcha desde Tolón. Hoy he andado 12 leguas a pie. Esta tarde, al llegar a este país, he entrado en una posada, de la cual me han despedido a causa de mi pasaporte amarillo que había presentado en la alcaldía. Era preciso que así lo hiciese. He ido a otra posada y me han dicho: vete. Lo mismo en la una que en la otra. Nadie quiere recibirme. He ido a la cárcel y el carcelero no me ha abierto. Me he metido en una perrera y el perro me ha mordido y me ha arrojado de allí como si no hubiera sido un hombre. No parecía sino que sabía quién yo era. Me he ido al campo para dormir al raso, pero ni aun esto me ha sido posible. He creído que iba a llover y que no habría un buen Dios que impidiera la lluvia, y he vuelto a entrar en la ciudad para buscar en ella el quicio de una puerta. Iba a echarme ahí en la plaza sobre una piedra, cuando una buena mujer me ha señalado vuestra casa y me ha dicho: llamad ahí. He llamado. ¿Qué casa es esta? ¿Una posada? Tengo dinero, producto de mi masita. 109 francos y 15 sueldos que he ganado en presidio con mi trabajo en 19 años. Pagaré. ¿Qué me importa si tengo dinero? Estoy muy cansado. He andado 12 leguas a pie y tengo hambre. ¿Queréis que me quede? Señora Magloire, dijo el obispo, poned un cubierto más. El hombre dio 3 pasos y se acercó al velón que estaba sobre la mesa. Mirad, dijo, no me habéis comprendido bien. No es eso. ¿Habéis oído lo que he dicho? Soy un presidiario, un forzado. Vengo de presidio. Y sacó del bolsillo una gran hoja de papel amarillo que desdobló. Ved mi pasaporte. Amarillo como veis. Esto sirve para que me echen de todas partes. ¿Queréis leerlo? Lo leeré yo. Sé leer. He aprendido en presidio. Hay allí una escuela para los que quieren aprender. Ved lo que han puesto en mi pasaporte. Juan Valjean, presidiario cumplido, natural de... Esto no hace al caso. Ha estado 19 años en presidio, 5 por robo con factura, 14 por haber intentado evadirse 4 veces. Es hombre muy peligroso. Ya lo veis, todo el mundo me cela. ¿Queréis vos recibirme? ¿Es esta una posada? ¿Queréis darme cama y cena? ¿Tenéis una cuadra? Señora Magloire, dijo el obispo, pondréis sábanas limpias en la cama de la alcoba. Ya hemos explicado de qué naturaleza era la obediencia de aquellas 2 mujeres.
La señora Magloire salió para ejecutar las órdenes que había recibido. El obispo se volvió hacia el hombre y le dijo: «Sentaos y calentaos. Dentro de un momento cenaremos, y mientras cenáis se os hará la cama». El hombre comprendió al fin. La expresión de su rostro, hasta entonces sombría y dura, cambióse en una expresión de estupefacción, de duda, de alegría extraordinaria. Comenzó a balbucear como un loco. «¿Es de veras? ¿Cómo? ¿Me recibís? ¿No me echáis? ¿A mí? ¿A un presidiario? ¿Y no me tuteáis? ¿Y no me decís: vete, perro?, como acostumbran a decirme? Yo creía que tampoco aquí me recibirían. Por eso he dicho enseguida lo que soy. Oh, gracias a la buena mujer que me ha enseñado esta casa. Voy a cenar, a dormir en una cama con colchones y sábanas como todo el mundo. Una cama. Hace 19 años que no me he acostado en una cama, y no querréis que la deje. Sois personas muy dignas, y además tengo dinero. Pagaré bien. Dispensad, señor posadero. ¿Cómo os llamáis? Pagaré todo lo que queráis. Sois un excelente hombre. Sois el posadero, ¿no es verdad? Soy, dijo el obispo, un sacerdote que vive aquí. ¿Un sacerdote?, dijo el hombre. Oh, un buen sacerdote. Entonces, ¿no me pedís dinero? Sois el cura, ¿no es esto? El cura de esta gran iglesia. Toma, y es verdad. ¡Qué tonto! No había visto vuestro solideo. Hablando así, había dejado el saco y el palo en un rincón, guardado su pasaporte en el bolsillo y tomado asiento. La señorita Baptistina le miraba con dulzura. Sois muy humano, señor cura, continuó diciendo. Vos no despreciáis a nadie. Es gran cosa un buen sacerdote. De modo que no tenéis necesidad de que os pague. No, dijo el obispo, guardad vuestro dinero. ¿Cuánto tenéis? ¿No me habéis dicho que 109 francos? Y 15 sueldos, añadió el hombre. 109 francos y 15 sueldos. ¿Y cuánto tiempo os ha costado ganar ese dinero? 19 años. 19 años. El obispo suspiró profundamente. El hombre prosiguió. Todavía tengo todo mi dinero. En 4 días no he gastado más que 25 sueldos, que he ganado ayudando a descargar unos carros en Gras. Y pues que soy sacerdote, voy a deciros que en el presidio teníamos un capellán. Y un día vi a un obispo, a monseñor como allí le llaman. Era el obispo de la Mayor en Marsella. Es el cura que está sobre los curas. Vos ya lo sabéis. Perdonadme, yo hablo mal, pero está esto tan lejos de mí. Ya comprendéis lo que somos nosotros. El obispo dijo la misa en medio del presidio, en un altar, y tenía en la cabeza una cosa de oro terminada en punta. Era el mediodía y brillaba. Estábamos colocados en fila por los 3 lados, con los cañones y las mechas encendidas enfrente de nosotros. No lo veíamos bien. El obispo habló, pero estaba demasiado lejos y no le oímos. Ved aquí lo que es un obispo. Mientras hablaba, el obispo se había levantado a cerrar la puerta, que había quedado completamente abierta. La señora Magloire volvió y trajo un cubierto que puso en la mesa. Señora Magloire, dijo el obispo, poned ese cubierto lo más cerca posible de la lumbre. Y volviéndose hacia su huésped, el viento de la noche es muy crudo en los Alpes. ¿Tenéis frío, caballero? Cada vez que pronunciaba la palabra caballero con su voz dulcemente grave, se iluminaba la fisonomía del huésped. Llamar caballero a un presidiario es dar un vaso de agua a un náufrago de la Medusa. La ignominia está sedienta de consideración. Mal alumbra esta luz, dijo el obispo. La señora Magloire le oyó. Trajo de la chimenea del cuarto de su ilustrísima los 2 candeleros de plata y los puso encendidos en la mesa. Señor cura, dijo el hombre, sois bueno, no me despreciáis. Me recibís en vuestra casa, encendéis las bujías para mí,
y sin embargo no os he ocultado de dónde vengo y que soy un miserable. El obispo, que estaba sentado a su lado, le tocó suavemente la mano. Podéis excusaros el decirme quién sois. Esta no es mi casa, es la casa de Jesucristo. Esa puerta no pregunta al que entra por ella si tiene un nombre, sino si tiene algún dolor. Padecéis, tenéis hambre y sed, pues seáis bienvenido. No me lo agradezcáis, no me digáis que os recibo en mi casa. Aquí no está en su casa más que el que necesita un asilo. Así debo decíroslo a vos que pasáis por aquí. Estáis en vuestra casa más que yo en la mía. Todo lo que hay aquí es vuestro. ¿Para qué necesito saber vuestro nombre? Además, tenéis un nombre que antes que le dijeseis le sabía yo. El hombre abrió sus ojos asombrado. ¿De veras? ¿Sabéis cómo me llamo? Sí, respondió el obispo. Os llamáis mi hermano. Ah, señor cura, exclamó el viajero. Antes de entrar aquí tenía mucha hambre, pero sois tan bueno que ahora no sé lo que tengo. El hambre se me ha pasado. El obispo le miró y le dijo: ¿Habéis padecido mucho? Oh, la chaqueta roja, la bala en el pie, una tarima para dormir, el calor, el frío, el trabajo, los presidiarios, los golpes, la doble cadena por nada, el calabozo por una palabra, y a un enfermo en la cama, la cadena. Los perros son más felices. 19 años. Ahora tengo 46 y un pasaporte amarillo. Aquí está todo. Sí, replicó el obispo, salís de un lugar de tristeza, pero sabed que hay más alegría en el cielo por las lágrimas de un pecador arrepentido que por la blanca vestidura de 100 justos. Si salís de ese lugar de dolores con pensamientos de odio y de cólera contra los hombres, seréis digno de lástima. Pero si salís con pensamientos de caridad, de dulzura y de paz, valdréis más que todos nosotros. Mientras tanto, la señora Magloire había servido la cena. Una sopa hecha con agua, aceite, pan y sal, un poco de tocino, un pedazo de carnero, higos, un queso fresco y un gran pan de centeno. A la comida ordinaria del obispo había añadido una botella de vino añejo de Mauves. La fisonomía del obispo tomó de repente la expresión de dulzura propia de las personas hospitalarias. A la mesa dijo con viveza, según acostumbraba cuando cenaba con él algún forastero, e hizo sentar al hombre a su derecha. La señorita Baptistina, tranquila y naturalmente, tomó asiento a su izquierda. El obispo dijo el benedicite y después sirvió la sopa, según costumbre. El hombre empezó a comer ávidamente. Me parece que falta algo en la mesa, dijo el obispo de repente. La señora Magloire no había puesto más que los 3 cubiertos absolutamente necesarios, pero era costumbre de la casa, cuando el obispo tenía algún convidado, poner en la mesa los 6 cubiertos de plata, inocente ostentación. Esta graciosa apariencia de lujo era una especie de niñada, notable en aquella casa tranquila y severa que elevaba la pobreza hasta la dignidad. La señora Magloire comprendió la observación, salió sin decir una palabra, y un momento después los 3 cubiertos pedidos por el obispo lucían en el mantel, colocados simétricamente ante cada uno de los 3 comensales. Fin del capítulo 3 del libro 2. Capítulo 4 del libro 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Pormenores sobre las queserías de Pontarlier. Ahora, para dar una idea de lo que pasó en aquella mesa, no podremos hacer nada mejor que transcribir aquí un pasaje de una carta de la señorita Baptistina a la señora de Boisbrun, en que refiere con minuciosa sencillez la conversación entre el obispo y el forzado. Este hombre no prestaba atención alguna a nada. Comía con una voracidad de hambriento. Sin embargo, después de cenar, dijo: Señor ministro de Dios, todo esto es demasiado bueno para mí, pero debo deciros que los carreteros que no me han permitido comer con ellos comen mejor que vos. Aquí entre nosotras, esta observación
Me pareció un poco extraña. Mi hermano le respondió: ¿Trabajan más que yo? No, replicó el hombre, tienen más dinero. Vos sois pobre. Ya lo veo, quizás no sois ni aun cura. ¿Sois cura siquiera? Ah, si Dios fuese justo, bien mereceríais ser cura. Dios es más que justo, dijo mi hermano. Un momento después añadió: Señor Juan Valjean, ¿vais a Pontarlier? Con itinerario forzoso. Creo que esto fue lo que contestó. Después continuó: Es preciso que me ponga en camino mañana al rayar el día. Muy duro es viajar. Las noches son frías y los días calurosos. Vais, dijo mi hermano, a buen país. En tiempo de la Revolución quedó arruinada mi familia y yo me refugié en el Franco Condado, donde viví algún tiempo con el trabajo de mis manos. Tenía buena voluntad. Encontré en qué ocuparme. No tuve que hacer más que escoger. Había almacenes de papel, de curtidos, de esencias, de aceites, fábricas de relojes, de acero, de cobre y más de 20 de hierro, entre las cuales son notables las de Lodz, Chatillon, Audincourt y Berg. Creo que no me equivoco y que son estos los nombres que mi hermano citó. Después de esto se volvió a mirarme y me dirigió la palabra. Querida hermana, ¿no tenemos parientes en ese país? Yo le respondí: Teníamos entre otros al señor Lucenet, capitán de puertas de Pontarlier, bajo el antiguo régimen. Sí, dijo mi hermano, pero en el 93 no había parientes, ni tenía uno más que sus brazos, y yo trabajé. Hay en el país de Pontarlier, a donde vais, señor Valjean, una industria patriarcal y hermosa, hermana mía, las queserías que llaman allí fruterías. Entonces mi hermano, mientras comía aquel hombre, le explicó detenidamente lo que son las fruterías de Pontarlier, que las hay de dos clases: las grandes granjas que pertenecen a los ricos y tienen 40 o 50 vacas, que producen de 7 a 8.000 quesos en el verano, y las queserías de asociación, que son de los pobres, es decir, de los campesinos de la montaña que reúnen sus vacas y se reparten los productos. Toman a su servicio un quesero, a quien llaman el gridin, el cual recibe la leche que le da cada uno de los asociados 3 veces al día y anota estas cantidades en una tabla duplicada. A fines de abril empieza el trabajo en las queserías y hacia mediados de junio los queseros llevan sus vacas a la montaña. El hombre se reanimaba comiendo. Mi hermano le hacía beber del rico vino de Moff, de que no se atreve a beber él mismo porque dice que es muy caro, y entretanto le refería todos estos pormenores con esa sencilla alegría que ya conocéis, mezclando sus palabras con graciosos gestos dirigidos a mí. Insistió mucho en la buena posición del gridin, como si desease que este hombre comprendiera, sin aconsejarle directa o claramente, que en tal oficio encontraría un asilo. Una cosa me chocó. Este hombre era lo que os he dicho. Pues bien, mi hermano, ni durante toda la cena, ni en el resto de la noche, si se exceptúan algunas palabras sobre Jesús que pronunció a su entrada, dijo una frase que pudiese recordar a este hombre quién era, ni darle a conocer lo que era mi hermano. Y esta era, sin embargo, una ocasión muy propia para dirigirle un trozo de sermón. Cualquiera hubiera creído que teniendo al lado a este desgraciado, era la ocasión de dar alimento a su alma al mismo tiempo que al cuerpo, y de hacerle alguna reconvención bien sazonada de moral y de consejo, o de manifestarle conmiseración, exhortándole a obrar mejor en el porvenir. Pero mi hermano ni aun le preguntó de dónde era ni cuál era su vida. En su vida está indudablemente su falta, y mi hermano parecía evitar todo lo que pudiese traerla a la memoria, hasta el punto de que en un momento en que hablaba de los montañeses de Pontarlier, que tienen un suave trabajo cerca del cielo y que son felices porque son inocentes, se detuvo de repente, temiendo que hubiese en estas palabras que se le escapaban algo que pudiera ofender al huésped. A fuerza de reflexionar, creo haber comprendido lo que pasaba en el corazón de mi hermano.
Pensaba sin duda que este hombre que se llama Juan Valjean tenía tan presente su miseria en el espíritu que debía distraerle y hacerle creer, aunque no fuese más que por un momento, que era una persona como otra cualquiera, y que para él todo aquello era lo mismo que sucedía ordinariamente. En efecto, ¿no es esto comprender bien la caridad? ¿No hay, buena amiga, algo verdaderamente evangélico en esta delicadeza que prescinde del sermón, de la moral y de las alusiones? La piedad más grande no consiste, cuando un hombre tiene un sitio dolorido, en no tocar este sitio. Me ha parecido que este era el pensamiento íntimo de mi hermano. En todo caso, lo que puedo decir es que si efectivamente obró así, no lo dio a conocer ni aun a mí misma. Estuvo lo mismo que todas las noches y cenó con Juan Valjean con la misma naturalidad, con la misma fisonomía con que hubiera cenado con el señor Gedón el preboste o con el señor cura párroco. Al fin de la cena, cuando estábamos comiendo unos higos, llamaron a la puerta. Era la tía Gerbaud con su hijo en brazos. Mi hermano besó al niño la frente y me pidió 15 sueldos que tenía yo allí para darlos a la tía Gerbaud. El hombre no prestó gran atención a esto. No hablaba nada y parecía cansado. La pobre tía Gerbaud salió. Mi hermano dio gracias, se volvió hacia el hombre y le dijo: «Debéis de tener necesidad de descanso». La señora Magloire quitó el cubierto enseguida. Yo comprendí que debíamos retirarnos para dejar dormir al viajero, y ambas subimos a nuestro cuarto. Pero poco después envié a la señora Magloire para que pusiera en la cama de este hombre una piel de corzo de la selva negra que tengo en mi habitación. Las noches son muy frías y esta piel calienta. Es una lástima que esté ya muy usada, se le cae todo el pelo. Mi hermano la compró cuando estuvo en Alemania, en Tottlingen, cerca de las fuentes del Danubio, al mismo tiempo que el cuchillito de mango de marfil que uso en la mesa. La señora Magloire volvió enseguida. Hicimos oración a Dios en el salón donde se cuelga la ropa blanca y después nos fuimos cada una a nuestro cuarto sin hablar una palabra. Fin del capítulo 4 del libro segundo. Capítulo 5 del libro segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Tranquilidad. Monseñor Bienvenido, después de haber dado las buenas noches a su hermana, cogió uno de los 2 candeleros de plata que había sobre la mesa, dio el otro a su huésped y le dijo: «Caballero, voy a enseñaros vuestro cuarto». El hombre le siguió. Como ha podido conocerse por lo que hemos dicho más arriba, la habitación estaba distribuida de tal modo que para salir o entrar al oratorio en que estaba la alcoba era preciso pasar por el dormitorio del obispo. En el momento en que atravesaban este cuarto, la señora Magloire cerraba el armario de la plata que estaba a la cabecera de la cama. Este era el último cuidado que tenía cada noche antes de acostarse. El obispo instaló a su huésped en la alcoba. Una cama blanca y limpia le esperaba. El hombre puso la luz sobre una mesita. «Vaya», dijo el obispo, «que paséis una buena noche. Mañana temprano, antes de marchar, tomaréis una taza de leche de nuestras vacas, bien caliente». «Gracias, señor cura», dijo el hombre. Pero apenas hubo pronunciado estas palabras de paz, súbitamente, sin transición alguna, hizo un movimiento extraño, que hubiese helado de espanto a las 2 santas mujeres si hubieran estado presentes. Hoy mismo nos es difícil explicar la causa que le impulsaba en aquel momento. ¿Quería hacer una advertencia o una amenaza? ¿Obedecía simplemente a una especie de impulso instintivo y desconocido para él mismo? Lo cierto es que se volvió bruscamente hacia el anciano, cruzó los brazos y fijando en él una mirada salvaje, exclamó con voz ronca: «¡Ah! Decididamente me alojáis en vuestra casa y tan cerca de vos». Calló un momento y añadió con una risa que tenía algo de monstruosa: «Lo habéis reflexionado bien. ¿Quién os ha dicho que no soy un asesino?» El obispo respondió: «Esa es cuenta de Dios». Después
con toda gravedad y moviendo los labios como el que reza o habla consigo mismo, bendijo con los 2 dedos de la mano derecha á su huésped, que ni aun dobló la cabeza, y sin volver la vista atrás entró en su dormitorio. Cuando la alcoba estaba habitada, el altar se cubría con una gran cortina de sarga que corría de un lado a otro del oratorio. El obispo se arrodilló al pasar delante de la cortina e hizo una breve oración. Un momento después estaba en su jardín, paseando, meditabundo, contemplando con el alma y con el pensamiento los grandes misterios que Dios descubre por la noche a los ojos que permanecen abiertos. En cuanto al hombre, estaba tan cansado que ni aun se aprovechó de aquellas sábanas tan blancas. Apagó la luz soplando con la nariz como acostumbran los presidiarios y se dejó caer vestido en la cama, donde quedó enseguida profundamente dormido. Era medianoche cuando el obispo volvía del jardín a su cuarto. Algunos minutos después, todos dormían en aquella casa. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 del libro 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Juan Valjean. Juan Valjean despertó poco después de medianoche. Juan Valjean era de una pobre familia de la Brie. No había aprendido a leer en su infancia, y cuando fue un hombre tomó el oficio de podador en Faverolles. Su madre se llamaba Juana Mathieu y su padre Juan Valjean o Valjean, mote y contracción probablemente de voilà Jean, ahí está Juan. Juan Valjean tenía el carácter pensativo, aunque no triste, propio de las almas afectuosas. Su naturaleza estaba algo adormecida, era algo indiferente en apariencia a lo menos. Perdió de muy corta edad a su padre y a su madre. Esta murió de una fiebre láctea mal cuidada. Su padre, podador como él, se había matado de una caída de un árbol. Juan Valjean se encontró sin más familia que una hermana de más edad que él, viuda y con 7 hijos entre varones y hembras. Esta hermana había criado a Juan Valjean, y mientras vivió su marido tuvo en su casa a su hermano. El marido murió cuando el mayor de los 7 hijos tenía 8 años y el menor 1. Juan Valjean acababa de cumplir 25 años. Reemplazó al padre y mantuvo a su vez a su hermana que le había criado. Hizo esto sencillamente, como un deber y aun con cierta rudeza. Su juventud se gastaba, pues, en un trabajo duro y mal pagado. Nunca le habían conocido novia en el país. No había tenido tiempo para enamorarse. Por la noche entraba cansado en su casa y comía su sopa sin decir una palabra. Mientras comía, su hermana, la tía Juana, tomaba con frecuencia de su escudilla lo mejor de la comida, el pedazo de carne, la lonja de tocino, el cogollo de la col para dárselo a alguno de sus hijos. Él, sin dejar de comer, inclinado sobre la mesa, con la cabeza casi metida en la cena, con sus largos cabellos esparcidos alrededor de la escudilla y ocultando sus ojos, parecía que nada observaba y dejaba hacer. Había en Faverolles, no lejos de la choza de Valjean, al otro lado de la calle, una lechera llamada María Claudia. Los hijos de Juana, casi siempre hambrientos, iban muchas veces a pedir prestada a María Claudia, en nombre de su madre, una pinta de leche que bebían detrás de una enramada o en cualquier rincón de la calle, arrancándose unos a otros el vaso, y con tanta precipitación que las niñas pequeñas le derramaban en su delantal y en su cuello. Si la madre hubiera sabido este hurtillo, habría corregido severamente a los delincuentes. Pero Juan Valjean, brusco y gruñón, pagaba sin que Juana lo supiera la pinta de leche a María Claudia, y los niños evitaban así el castigo. Juan Valjean ganaba en la estación de la poda 18 sueldos diarios, y después se empleaba como segador, como peón de albañil, como mozo de bueyes y como jornalero. Hacía todo lo que podía. Su hermana también trabajaba por su parte, pero ¿qué habían de hacer con 7 niños? Aquella familia era un triste grupo rodeado y estrechado poco a poco por la miseria. Llegó un invierno cruel. Juan no tuvo que trabajar. La familia no tuvo pan, ni un bocado de pan, y 7 niños. Un domingo por la noche, Maubert y Sabot
panadero de la plaza de la iglesia de Faverolles, se disponía a acostarse cuando oyó un golpe violento en la puerta y en la vidriera de su tienda. Acudió y llegó a tiempo de ver pasar un brazo al través del agujero hecho en la vidriera por un puñetazo. El brazo cogió un pan y se retiró. Isabeau salió apresuradamente. El ladrón huyó a todo correr, pero Isabeau corrió también y le detuvo. El ladrón había tirado el pan, pero tenía aún el brazo ensangrentado. Era Juan Valjean. Esto pasó en 1795. Juan Valjean fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo como autor de un robo con fractura, de noche y en casa habitada. Tenía en su casa un fusil de que se servía como el mejor tirador del mundo. Era un poco aficionado a la caza furtiva, y esto le perjudicó, porque hay contra estos cazadores una repulsión legítima. El cazador furtivo, lo mismo que el contrabandista, anda muy cerca del salteador. Sin embargo, digámoslo de paso, hay un abismo entre ambos y el miserable asesino de las ciudades. El cazador furtivo vive en el bosque, el contrabandista en las montañas o en el mar. Las ciudades crían hombres feroces porque crían hombres corrompidos. La montaña, el mar, el monte crían hombres salvajes, en los cuales se desarrolla el lado feroz, pero casi siempre sin destruir el instinto humano. Juan Valjean fue declarado culpable. Las palabras del código eran terminantes. Hay en nuestra civilización momentos terribles, y son precisamente aquellos en que la ley penal pronuncia una condena. Instante fúnebre aquel en que la sociedad se aleja y consuma el irreparable abandono de un ser pensador. Juan Valjean fue condenado a 5 años de presidio. El 22 de abril de 1796 se celebró en París la victoria de Montenot, ganada por el general en jefe del ejército de Italia, a quien el mensaje del directorio a los 500, el 2 Floreal del año cuarto, llama Bonaparte. Aquel mismo día se remachó una cadena en Bicêtre. Juan Valjean formaba parte de esta cadena. Un antiguo mozo de la cárcel, que tiene hoy cerca de 90 años, recuerda aún perfectamente a este desgraciado cuya cadena se remachó en la extremidad del cuarto cordón en el ángulo norte del patio. Estaba sentado en el suelo como todos los demás. Parecía que no comprendía de su posición, sino que era horrible. Pero es probable que descubriese al través de las vagas ideas de un hombre completamente ignorante que había en su pena algo excesivo. Mientras que a grandes martillazos remachaban detrás de él la bala de su cadena, lloraba. Las lágrimas le ahogaban, le impedían hablar y solamente de rato en rato exclamaba: «Yo era podador en Faverolles». Después, sollozando y alzando su mano derecha y bajándola gradualmente 7 veces, como si tocase sucesivamente 7 cabezas a desigual altura, quería indicar que lo que había hecho, fuese lo que fuese, había sido para alimentar y vestir a 7 pequeñas criaturas. Por fin partió para Tolón, a donde llegó después de un viaje de 27 días, en una carreta y con la cadena al cuello. En Tolón fue vestido con la chaqueta roja, y entonces se borró todo lo que había sido en su vida, hasta su nombre, porque desde entonces ya no fue Juan Valjean, sino el número 24.601. ¿Qué fue de su hermana? ¿Qué de los 7 niños? Pero ¿quién se cuida de esto? ¿Qué es del puñado de hojas del árbol serrado por el pie? La historia es siempre la misma. Estos pobres seres, estas criaturitas de Dios, sin apoyo alguno, sin guía, sin asilo, quedaron a merced de la casualidad. ¿Qué más se ha de saber? Se fueron cada uno por su lado y se sumergieron poco a poco en esa fría bruma en que se sepultan los destinos solitarios. Tenebrosas tinieblas en que desaparecen sucesivamente tantos infortunios en la sombría marcha del género humano. Abandonaron aquel país. La campana de lo que había sido su pueblo les olvidó. El límite de lo que había sido su campo les olvidó. Y después de algunos años de presidio, Juan Valjean les olvidó también.
En aquel corazón donde había existido una herida, quedó una cicatriz y nada más. Apenas durante todo el tiempo que pasó en Tolón, oyó hablar una sola vez de su hermana. Al fin del 4º año de su prisión, recibió noticias por no sé qué conducto. Alguno que los había conocido en su país había visto a su hermana. Estaba en París. Vivía en un miserable callejón cerca de San Sulpicio, en la calle Gentre. No tenía consigo más que un niño pequeño, el menor de todos. ¿Dónde estaban los demás? Quizá su misma madre no lo sabía. Todas las mañanas iba a una imprenta en la calle de Sabat, número 3, a donde trabajaba de plegadora y encuadernadora. Debía estar allí a las 6 de la mañana, mucho antes de ser de día en el invierno. En la misma casa de la imprenta había una escuela a donde llevaba a su hijo que tenía 7 años. Pero como ella entraba en la imprenta a las 6 y la escuela no se abría hasta las 7, el niño tenía que esperar una hora en el patio a que se abriese la escuela. En el invierno, una hora de noche y al descubierto. En la imprenta no querían que entrase el niño porque incomodaba, según decían. Los obreros veían a esta criatura al pasar por la mañana sentado en el suelo cayéndose de sueño, y muchas veces dormido en la oscuridad acurrucado sobre su cestito. Los días de lluvia, una viejecita, la portera, tenía compasión del infeliz y le recogía en su covacha, donde no había más que una pobre cama, una rueca y 2 taburetes. El pobrecillo se dormía allí en un rincón, arrimándose al gato para sentir menos el frío. A las 7 se abría la escuela y entraba en ella. Esto fue lo que dijeron a Juan Valjean. Ocupó su ánimo esta noticia un día, es decir, un momento, un relámpago, como una ventana abierta bruscamente en el destino de los seres a quienes había amado. Después se cerró la ventana, no se volvió a hablar más y todo se acabó. Nada supo después, no los volvió a ver, no los encontró ni los encontrará en la continuación de esta dolorosa historia. A fines de este mismo 4º año le llegó su turno para la evasión. Sus camaradas le ayudaron como suele hacerse en aquella triste mansión y se evadió. Anduvo errante 2 días en libertad por el campo. Si es ser libre estar perseguido, volver la cabeza a cada instante y también al menor ruido, tener miedo de todo, del techo que humea, del hombre que pasa, del perro que ladra, del caballo que galopa, de la hora que suena, del día porque se ve, de la noche porque no se ve, del camino, del sendero, de los árboles, del sueño. En la noche del 2º día fue preso. No había comido ni dormido hacía 36 horas. El Tribunal Marítimo le condenó por este delito a un recargo de 3 años, con lo cual eran 8 los de la pena. Al 6º año le tocó también el turno para la evasión, pero no pudo consumarla. Había faltado a la lista. Tiróse el cañonazo y por la noche la ronda le encontró oculto bajo la quilla de un buque en construcción. Hizo resistencia a los guardias que le cogieron. Evasión y rebelión. Este hecho previsto por el Código Especial fue castigado con un recargo de 5 años, 2 de ellos de doble cadena, total 13 años. Al 10º le llegó otra vez su turno y le aprovechó, pero no salió mejor librado. 3 años más por esta nueva tentativa, total 16 años. En fin, el año 13º, según creo, intentó de nuevo su evasión y fue cogido a las 4 horas. 3 años más por estas 4 horas, total 19 años. En octubre de 1815 salió en libertad. Había entrado en presidio en 1796 por haber roto un vidrio y haber cogido un pan. Hagamos aquí un corto paréntesis. Esta es la 2ª vez que el autor de este libro, en sus estudios sobre la cuestión penal y sobre la cadena legal, toma el robo de un pan como punto de partida del desastre de un destino. Claudio el mendigo había robado un pan. Juan Valjean había robado un pan. Una estadística inglesa demuestra que en Londres, de cada 5 robos,
4 tienen por causa inmediata el hambre. Juan Valjean había entrado en el presidio sollozando y tembloroso. Salió impasible. Entró desesperado, salió sombrío. ¿Qué había pasado en su alma? Fin del capítulo 6 del libro 2. Capítulo 7 del libro 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. La inferioridad de la desesperación. Tratemos de explicarlo. Es preciso que la sociedad se fije en estas cosas, pues que ella es su causa. Juan era, como hemos dicho, un ignorante, pero no era un imbécil. La luz natural ardía en su interior, y la desgracia, que tiene también su luz, aumentó la poca claridad que había en aquel espíritu. Bajo la influencia del látigo, de la cadena, del calabozo, del trabajo, bajo el ardiente sol del presidio, en el lecho de tablas del presidiario, se encerró en su conciencia y reflexionó. Se constituyó en tribunal. Principió por juzgarse a sí mismo. Reconoció que no era un inocente castigado injustamente. Confesó que había cometido una acción mala, culpable, que quizá no le habrían negado el pan si le hubiese pedido, que en todo caso hubiera sido mejor esperar para conseguirle de la piedad o del trabajo, que no es una razón, que no tiene réplica al decir ¿se puede esperar cuando se padece hambre? Que es muy raro el caso que un hombre muera literalmente de hambre, y que afortunada o desgraciadamente el hombre está constituido de modo que puede sufrir mucho y por mucho tiempo, moral y físicamente, sin que le hiera la muerte, que le era preciso haber tenido paciencia, que esto hubiera sido mejor para sus pobres niños, que había sido un acto de locura en él, desgraciado criminal, coger violentamente a la sociedad entera por el cuello y figurarse que se puede salir de la miseria por medio del robo, que es siempre una mala puerta para salir de la miseria la que da entrada a la infamia, y en fin, que había obrado mal. Después se preguntó si era el único que había obrado mal en tan fatal historia, si no era una cosa grave que él, trabajador, careciese de trabajo, que él, laborioso, careciese de pan, si el castigo no había sido feroz y extremado después de cometida y confesada la falta, si no había más abuso por parte de la ley en la pena que por parte del culpado en la culpa, si no había un exceso de peso en uno de los platillos de la balanza, en el de la expiación, si el recargo de la pena no era el olvido del delito y no producía por resultado el cambio completo de la situación, reemplazando la falta del delincuente con el exceso de la represión, transformando al culpado en víctima y al deudor en acreedor, poniendo definitivamente el derecho de parte del mismo que le había violado. Si esta pena, complicada con recargos sucesivos por las tentativas de evasión, no concluía por ser una especie de atentado del fuerte contra el débil, un crimen de la sociedad contra el individuo, un crimen que empezaba todos los días, un crimen que se cometía continuamente por espacio de 19 años. Se preguntó si la sociedad humana podía tener el derecho de hacer sufrir igualmente a sus miembros, en un caso su imprevisión irracional y en otro su impía previsión, y de apoderarse para siempre de un hombre entre una falta y un exceso, falta de trabajo, exceso de castigo. Se preguntó si no era injusto que la sociedad tratase así precisamente a aquellos de sus miembros peor dotados en la repartición casual de los bienes, y por lo tanto a los miembros más dignos de consideración. Presentadas y resueltas estas cuestiones, juzgó a la sociedad y la condenó. La condenó en su odio, la hizo responsable de su suerte, y se dijo que no dudaría quizá en pedirle cuentas algún día. Se declaró a sí mismo que no había equilibrio entre el mal que había causado y el que había recibido, concluyendo por fin que su castigo no era ciertamente una injusticia, pero era seguramente una iniquidad. La cólera puede ser loca, absurda. El hombre puede irritarse injustamente, pero no se indigna sino cuando tiene razón en el fondo por algún lado. Juan Valjean se sentía indignado.
Además, de la sociedad no había recibido sino males. Nunca había conocido más que esa fisonomía iracunda que se llama justicia y que enseña a los que castiga. Los hombres no le habían tocado más que para maltratarle. Todo contacto que con ellos había tenido había sido una herida. Nunca, desde su infancia, exceptuando a su madre y a su hermana, nunca había encontrado una voz amiga, una mirada benévola. Así, de padecimiento en padecimiento, llegó a la convicción de que la vida es una guerra y que en esta guerra él era el vencido. Y no teniendo más arma que el odio, resolvió aguzarle en el presidio y llevarle consigo a su salida. Había en Tolón una escuela para los presidiarios, dirigida por los hermanos llamados ignorantinos, en la cual se enseñaba lo más preciso a los desgraciados que tenían por su parte buena voluntad. Juan fue del número de los hombres de buena voluntad. Principió a ir a la escuela a los 40 años y aprendió a leer, a escribir y a contar. Entonces conoció que fortificar su inteligencia era fortificar su odio, porque en ciertos casos la instrucción y la luz pueden servir de auxiliares al mal. Digamos ahora una cosa triste. Juan, después de haber juzgado a la sociedad que había hecho su desgracia, juzgó a la providencia que había hecho la sociedad y la condenó también. Así, durante estos 19 años de tortura y de esclavitud, su alma se elevó y decayó al mismo tiempo. En ella entraron la luz por un lado y las tinieblas por otro. Juan Valjean no tenía, como se ha visto, una naturaleza malvada. Aún era bueno cuando entró en el presidio. Allí condenó a la sociedad y conoció que se hacía malo. Condenó a la providencia y conoció que se hacía impío. Aquí es difícil pasar adelante sin meditar un momento. ¿La naturaleza humana puede transformarse completamente? ¿El hombre, creado bueno por Dios, puede hacerse malo por el hombre? ¿Puede el alma modificarse completamente por el destino y hacerse malvada siendo malo el destino? ¿Puede el corazón hacerse deforme y contraer defectos y enfermedades incurables bajo la presión de una desgracia desproporcionada como la columna vertebral bajo una bóveda demasiado baja? No hay en toda alma humana, no había en el alma de Juan Valjean en particular, una primera chispa, un elemento divino, incorruptible en este mundo, inmortal en el otro, que el bien puede desarrollar, encender, purificar y hacer brillar esplendorosamente y que el mal no puede nunca apagar? Todas estas son cuestiones graves y oscuras, a la última de las cuales cualquier fisiólogo hubiese respondido probablemente sin vacilar que no, si hubiese visto en Tolón, en las horas de descanso, que eran para Juan Valjean horas de meditación que pasaba sentado con los brazos cruzados, apoyado en algún cabrestante, con el extremo de su cadena metido en el bolsillo para impedir que arrastrase. A este presidiario triste, serio, silencioso y pensativo, paria de las leyes que miraba al hombre con cólera, condenado de la civilización que miraba al cielo con severidad. Cierto, y no tratamos de disimularlo, el observador fisiólogo hubiera visto allí una miseria irremediable. Se hubiera lamentado tal vez del mal causado por la ley, pero no hubiera tratado siquiera de curarle. Habría vuelto el rostro a otro lado al entrever las profundas cavernas de aquella alma, y como Dante de la puerta del infierno, hubiera borrado de esta existencia la palabra que el dedo de Dios ha escrito en la frente de todo hombre: esperanza. Pero este estado del alma que hemos tratado de analizar era tan claro para Juan Valjean como nosotros tratamos de presentarle a nuestros lectores. Veía distintamente este desgraciado a medida que se formaban todos los elementos de que se componía su miseria moral. Este hombre rudo e ignorante se había explicado claramente la sucesión de ideas por medio de la cual, escalón por escalón, había subido y bajado hasta los lúgubres espacios que eran desde hacía tantos años el horizonte interior de su espíritu. Tenía conciencia
de todo lo que había pasado en él y de todas las emociones que experimentaba? Esto es lo que no nos atrevemos a decir. Esto es lo que no creemos. Había demasiada ignorancia en Juan Valjean para que, aun después de tanta desgracia, no quedase mucha vaguedad en su espíritu. Ni aun sabía exactamente en cada momento lo que por él pasaba. Juan Valjean estaba en las tinieblas, padecía en las tinieblas, odiaba las tinieblas. Puede decirse que odiaba todo lo que pudiera haber delante de él. Vivía habitualmente en esta sombra, a tientas, como un ciego, como un delirante. Solamente a intervalos recibía súbitamente de sí mismo o del exterior un impulso de cólera, un aumento de padecimiento, un pálido y rápido relámpago que iluminaba toda su alma y presentaba bruscamente a su alrededor y entre los resplandores de una luz horrible los negros precipicios y las sombrías perspectivas de su destino. Pero pasaba el relámpago, venía la noche y ¿dónde estaba él? Ya no lo sabía. La consecuencia inmediata de las penas de esta naturaleza en las que domina la impiedad, es decir, la estupidez, es transformar poco a poco, por una especie de transfiguración estúpida, un hombre en una bestia, y algunas veces en una bestia feroz. Las tentativas de evasión de Juan Valjean, sucesivas y obstinadas, bastarían para probar esta extraña influencia de la ley penal sobre el alma humana. Juan Valjean habría renovado estas tentativas, tan inútiles y tan temerarias, cuantas veces se hubiese presentado la ocasión, sin pensar un instante en el resultado, ni en la experiencia adquirida. Se escapaba impetuosamente, como el lobo que encuentra abierta la jaula. El instinto le decía, sálvate. La razón le habría dicho, espera. Pero ante una tentación tan violenta, la razón desaparecía. Quedaba solo el instinto. Obraba la bestia. Cuando era preso de nuevo, la severidad no servía más que para aumentar su irritación. Una circunstancia que no debemos omitir es que estaba dotado de una fuerza física a que no llegaba con mucho ninguno de sus compañeros de presidio. En el trabajo para hacer un cable, para tirar de una cabría, Juan Valjean valía tanto como 4 hombres. Levantaba y sostenía enormes pesos sobre su espalda, y reemplazaba en algunas ocasiones el instrumento llamado cabría o gato, y que antes se llamaba orgullo, de donde ha tomado su nombre, dicho sea de paso, la calle de Montorgueil, cerca del mercado de París. Sus compañeros le habían apellidado Juan Cabría. Una vez que se estaba componiendo el balcón de las casas consistoriales de Tolón, una de las admirables cariátides de Puget que le sostienen se separó e iba a caer, cuando Juan Valjean, que se hallaba cerca, sostuvo la cariátide con los hombros y dio tiempo para que llegaran los obreros. Su agilidad era aún mayor que su fuerza. Ciertos presidiarios, fraguadores perpetuos de evasiones, concluyen por hacer de la fuerza y de la destreza combinadas una verdadera ciencia, la ciencia de los músculos. Los presidiarios, eternos envidiosos de las moscas y de los pájaros, practican cuotidianamente esta estática misteriosa, subir por una vertical y hallar puntos de apoyo, donde no había apenas un desnivel, era solamente un juego para Juan Valjean. Dado un ángulo de un muro, con la tensión de la espalda y de los jarretes, con los codos y los talones hundidos en las asperezas de la piedra, se izaba, por decirlo así, mágicamente a un tercer piso. Algunas veces subía de este modo hasta el techo del calabozo. Juan Valjean hablaba poco y no reía nunca. Era necesaria una emoción fuertísima para arrancarle 1 o 2 veces al año esa lúgubre risa del forzado, que es como el eco de una risa satánica. Parecía ocupado siempre en mirar una cosa terrible. Estaba continuamente absorto, en efecto. Al través de las percepciones defectuosas de una naturaleza incompleta y de una inteligencia oprimida, conocía confusamente que había algo monstruoso sobre él. Y en aquella penumbra sombría y tenebrosa en que se arrastraba, cada vez que volvía la cabeza y trataba de elevar sus miradas,
Veía con miedo y furor al mismo tiempo sobreponerse, subir y desaparecer en las alturas escarpadas una especie de montón confuso y repugnante de cosas, de leyes, de preocupaciones, de hombres y de hechos, cuyos contornos no podía descubrir, cuya masa le asustaba, y que no era más que esa prodigiosa pirámide que llamamos civilización. Distinguía aquí y allí en esta confusión movediza y deforme, ya a su lado, ya lejos, en llanuras inaccesibles, algún grupo, algún detalle vivamente iluminado, aquí el cabo con su vara, allí el gendarme con su sable, más allá el arzobispo con su mitra, en lo alto como una especie de sol el emperador coronado y deslumbrante. Y le parecía que estos resplandores lejanos no sólo no disipaban su noche, sino que la hacían más fúnebre, más negra. Todo esto, leyes, ilusiones, hechos, hombres y cosas, iba y venía sobre su cabeza, siguiendo el movimiento complicado y misterioso que Dios imprime a la civilización, pasando sobre él y humillándole con pacífica crueldad, con inexorable indiferencia. Los réprobos de la ley, almas caídas en el fondo del infortunio, desgraciados perdidos en lo más inferior de los limbos, a donde nadie dirige una mirada, sienten gravitar sobre su cabeza todo el peso de la sociedad humana, tan formidable para el que está fuera de ella, tan espantosa para el que está debajo de ella. En esta situación, Juan Valjean meditaba. ¿Cuál podría ser la naturaleza de su meditación? Si el grano de mijo colocado bajo la rueda del molino pudiese pensar, pensaría indudablemente lo mismo que Juan Valjean. Todas estas cosas, realidades llenas de espectros, fantasmagorías llenas de realidades, habían contribuido a crear en él un estado interior indescriptible. Con frecuencia en su trabajo de presidio se detenía algunos momentos, meditaba. Su razón más madura, pero más turbada que en otro tiempo, se rebelaba. Todo lo que le había sucedido le parecía absurdo. Todo lo que le rodeaba le parecía imposible. Se decía, esto es un delirio. Miraba al cabo de vara que estaba de pie a algunos pasos. El cabo le parecía un fantasma, pero pronto el fantasma le sacudía un varazo. La naturaleza visible apenas existía para él. Casi con verdad podría decirse que no había para Juan Valjean ni sol, ni hermosos días de verano, ni cielo esmaltado, ni frescas auras de abril. No sé qué día de suspiros iluminaba habitualmente su alma. Para resumir lo que puede resumirse y traducirse en resultados positivos de todo lo que acabamos de indicar, nos limitaremos a consignar que en 19 años Juan Valjean, el inofensivo podador de Faverolles, el terrible presidiario de Tolón, había llegado a ser capaz, gracias a la constitución del presidio, de dos clases de malas acciones. Primera, de una mala acción rápida, irreflexiva, llena de aturdimiento, hija del instinto, especie de represalia del mal sufrido. Y segunda, de una mala acción grave, seria, meditada en la conciencia con las ideas falsas que puede dar semejante desgracia. Sus premeditaciones pasaban por las tres fases sucesivas que sólo las naturalezas de cierto temple pueden recorrer: la razón, la voluntad, la obstinación. Tenía por móviles la indignación habitual, la amargura del alma, el profundo sentimiento de la iniquidad padecida, la reacción aún contra los buenos, los inocentes y los justos si los hay. El punto de partida, así como el término de estos pensamientos, eran el odio a la ley humana. Ese odio que, si no se detiene en su desarrollo por algún incidente providencial, llega a ser en un tiempo dado el odio a la sociedad. Después el odio al género humano. Después el odio a la creación, que se traduce en un deseo vago, incesante y brutal de hacer daño, no importa a quién, a todo ser viviente. No sin razón, pues, el pasaporte de Juan Valjean le calificaba de hombre muy peligroso. De año en año se había ido desecando su alma, lenta pero fatalmente. A alma seca, ojos secos. A su salida del presidio hacía 19 años
que Juan Valjean no había derramado una lágrima. Fin del capítulo 7 del libro 2. Capítulo 8 del libro 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. La ola y la sombra. Un hombre al mar. ¿Qué importa? El buque no se detiene por eso. El viento sopla. El sombrío buque tiene una senda trazada que debe recorrer necesariamente. Y pasa. El hombre desaparece y vuelve a aparecer. Se sumerge y vuelve a la superficie. Llama, tiende los brazos, pero no es oído. El buque, temblando al impulso del huracán, continúa sus maniobras. Los marineros y los pasajeros no ven al hombre sumergido. Su miserable cabeza no es más que un punto en la inmensidad de las olas. Sus gritos desesperados resuenan en las profundidades. Observa aquel espectro de una vela que se aleja. La mira desesperadamente, pero la vela se aleja, decrece, desaparece. Allí estaba él hacía un momento, formaba parte de la tripulación, iba y venía por el puente con los demás, tenía su parte de aire y de sol, estaba vivo. Pero ¿qué ha sucedido? Resbaló, cayó, todo ha terminado. Se encuentra sumergido en el monstruo de las aguas. Bajo sus pies no hay más que olas que huyen, olas que se abren, que desaparecen. Estas olas rotas y rasgadas por el viento le rodean espantosamente. Los vaivenes del abismo le arrastran. Los harapos del agua se agitan alrededor de su cabeza. Un pueblo de olas escupe sobre él. Confusas cavernas amenazan devorarle. Cada vez que se sumerge, descubre precipicios llenos de oscuridad. Una vegetación desconocida le sujeta, le enreda los pies, le atrae. Siente que se va a connaturalizar con el abismo, que forma ya parte de la espuma, que las olas se le echan de una a otra. Bebe toda su amargura. El océano se encarniza con él para ahogarle. La inmensidad juega con su agonía. Parece que el agua se ha convertido en odio, pero lucha todavía. Trata de defenderse, de sostenerse, hace esfuerzos. Nada. Pobre fuerza agotada ya, que combate con lo inagotable. ¿Dónde está el buque? Allá a lo lejos. Apenas ya es visible en las pálidas tinieblas del horizonte. Las ráfagas soplan, las espumas le cubren. Alza la vista, ya no divisa más que la lividez de las nubes. En su agonía asiste la inmensa demencia de la mar. La locura de las olas es su suplicio. Oye mil ruidos inauditos que parecen salir de más allá de la tierra, de un sitio desconocido y horrible. Hay pájaros en las nubes, lo mismo que hay ángeles sobre las miserias humanas. Pero, ¿qué pueden hacer por él? Ellos vuelan, cantan y se ciernen en los aires, y él agoniza. Se ve ya sepultado entre dos infinitos, el cielo y el océano. Este es su tumba, aquel su mortaja. Llega la noche. Hace algunas horas que nada, sus fuerzas se agotan ya. Aquel buque, aquella cosa lejana donde hay hombres ha desaparecido. Se encuentra, pues, solo en el formidable antro crepuscular. Se sumerge, se estira, se enrosca. Ve debajo de sí los indefinibles monstruos del infinito. Grita. Ya no le oyen hombres. ¿Y dónde está Dios? Llama. ¡Socorro! ¡Socorro! Llama sin cesar. Pero nada en el horizonte, nada en el cielo. Implora al espacio, a la ola, a las algas, al escollo. Todo se ensordece. Suplica a la tempestad. La tempestad imperturbable solo obedece al infinito. A su alrededor tiene la oscuridad, la bruma, la soledad, el tumulto tempestuoso y ciego, el movimiento indefinido de las temibles olas. Dentro de sí el horror y la fatiga, debajo de sí el abismo sin un punto de apoyo. A su imaginación se presentan las aventuras tenebrosas del cadáver en medio de la sombra ilimitada. El frío sin contacto alguno le paraliza. Sus manos se crispan y se cierran y cogen al cerrarse la nada.
vientos, nubes, torbellinos, estrellas. Todo le es inútil. ¿Qué hacer? El desesperado se abandona. El que está cansado toma el partido de morir. Se deja llevar, se entrega a la suerte y rueda para siempre en las lúgubres profundidades del sepulcro. Oh destino implacable de las sociedades humanas, que perdéis los hombres y las almas en vuestro camino. Océano en que cae todo lo que deja caer la ley. Siniestra desaparición de todo auxilio. Muerte moral. La mar es la inexorable noche social en que la penalidad arroja a sus condenados. La mar es el gran misterio. El alma naufragando en este abismo puede convertirse en un cadáver. ¿Quién le resucitará? Fin del capítulo 8 del libro 2. Capítulo 9 del libro 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Nuevas quejas. Cuando llegó la hora de la salida del presidio, cuando Juan Valjean oyó resonar en sus oídos estas palabras extrañas: «Estás libre», tuvo un momento indescriptible, un rayo de viva luz, un rayo de la verdadera luz de los vivos penetró en él súbitamente, pero no tardó en debilitarse este rayo. Juan Valjean se había deslumbrado con la idea de la libertad. Había creído en una vida nueva, pero pronto conoció lo que es una libertad con pasaporte amarillo. Además, otras amarguras le esperaban. Él había calculado que su masita, durante su estancia en presidio, se había elevado a 171 francos. Pero es justo añadir que había olvidado en sus cálculos el reposo forzado de los domingos y días de fiesta, que en 19 años hacían una disminución de 24 francos próximamente. Además, esta masita había sido reducida por varias retenciones a la suma de 129 francos y 15 sueldos que le habían sido entregados a su salida. Pero él no comprendía esto y se creía perjudicado. Digamos la palabra, robado. Al día siguiente de su libertad, en Grasse vio delante de la puerta de un destilador de flores de naranjo algunos hombres que descargaban unos fardos. Ofreció su trabajo. Era necesario y fue aceptado. Se puso a trabajar. Era inteligente, robusto, ágil. Trabajaba perfectamente. Su amo parecía estar contento. Pero estando trabajando pasó un gendarme, le observó y le pidió sus papeles. Le fue preciso enseñar el pasaporte amarillo. Hecho esto, Juan Valjean volvió a su trabajo. Un momento antes había preguntado a un compañero cuánto ganaba al día. 30 sueldos, le habían respondido. Llegó la tarde y como debía partir al día siguiente por la mañana, se presentó al amo y le rogó que le pagase. El amo no pronunció una palabra y le entregó 15 sueldos. Reclamó y le respondieron: «Bastante es eso para ti». Insistió. El amo le miró fijamente y le dijo: «Guárdate de la cárcel». También allí se creyó robado. La sociedad, el Estado disminuyéndole su masita, le había robado en grande. Ahora le tocaba la vez al individuo y le robaba en pequeño. La excarcelación no es la libertad. Se acaba el presidio, pero no la condena. Esto era lo que le había sucedido en Grasse. Ya hemos visto cómo había sido recibido en D. Fin del capítulo 9 del libro 2. Capítulo 10 del libro 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. El hombre despierto. Daban las 2 en el reloj de la catedral cuando Juan Valjean despertó. Lo que le despertó fue el lecho demasiado bueno. Iban a cumplirse 20 años en que no se había acostado en cama, y aunque no se hubiese desnudado, la sensación era demasiado nueva para no turbar su sueño. Había dormido más de 4 horas, había descansado, no acostumbraba a dedicar más horas al reposo. Abrió los ojos y miró un momento en la oscuridad en derredor suyo. Después los cerró para dormirse otra vez. Pero cuando han agitado el ánimo durante el día muchas sensaciones diversas, cuando se ha pensado a la vez en muchas cosas, el hombre duerme, pero no vuelve a dormir una vez que ha despertado.
El sueño viene con más facilidad que vuelve. Esto fue lo que sucedió a Juan Valjean. No pudo dormir otra vez y se puso a meditar. Se encontraba en uno de esos momentos en que todas las ideas que tiene el espíritu se mueven y agitan sin fijarse. Tenía una especie de vaivén oscuro en el cerebro. Sus recuerdos anteriores y sus recuerdos inmediatos flotaban en su cabeza y se cruzaban confusamente, perdiendo sus formas, aumentándose desmesuradamente y desapareciendo después de repente como en una laguna fangosa y removida. Muchas ideas le acosaban, pero entre ellas había una que se presentaba más continuamente a su espíritu y que expulsaba a las demás. Vamos a manifestar desde luego esta idea. Había reparado en los 6 cubiertos de plata y el cucharón que la señora Magloire había puesto en la mesa. Estos 6 cubiertos de plata le perseguían, y estaban allí, a algunos pasos. En el mismo instante en que atravesaba el cuarto contiguo para venir al suyo, la antigua criada los colocaba en un cajoncito a la cabecera de la cama. Se había fijado mucho en este cajoncito. A la derecha, entrando por el comedor, y eran macizos y de plata antigua. Con el cucharón valdrían lo menos 200 francos, doble de lo que hubiera ganado en 19 años. Verdad es que hubiera ganado más si la administración no le hubiese robado. Su mente osciló por espacio de una hora larga en fluctuaciones en que había alguna lucha. Dieron las 3. Abrió los ojos, se incorporó bruscamente en la cama, extendió el brazo y buscó a tiendas el morral que había arrojado en un rincón de la alcoba. Después dejó caer sus piernas, puso los pies en el suelo y se encontró casi sin saber cómo sentado en la cama. Permaneció por algún tiempo pensativo en esta actitud, siniestra para todo el que le hubiese observado en aquella oscuridad, y despierto él solo en aquella casa en que todo dormía. De repente se bajó, se quitó los zapatos que colocó suavemente en la estera cerca de la cama, volvió a su primera postura de meditación y quedó inmóvil. En aquella horrible meditación, las ideas que hemos dicho asaltaban sin cesar su cerebro, entraban, salían, volvían, formando una especie de peso en su cabeza. Además, pensaba también, sin saber por qué, y con esa obstinación maquinal propia del delirio, en un presidiario llamado Brevet, a quien había conocido en el presidio y que llevaba un pantalón sujeto solo por un tirante de algodón hecho a punta de aguja. El dibujo a cuadros de este tirante se le presentaba sin cesar en la memoria. Seguía en esta situación, y hubiera permanecido en ella hasta que viniese el día, si el reloj no hubiese dado una campanada, el cuarto o la media. No pareció sino que esta campanada le dijo: «Vamos». Se puso de pie, dudó aún un momento y escuchó. Todo estaba en silencio en la casa. Entonces se dirigió a cortos pasos y rectamente a la ventana, guiado por la luz que penetraba entre las rendijas. La noche no era oscura, había luna llena, ante la cual pasaban gruesas nubes impulsadas por el viento, que producían por fuera alternativas de luz y de sombra, eclipses, iluminaciones y por dentro una especie de crepúsculo. Este crepúsculo, suficiente para servir de guía e intermitente a causa de las nubes, se asemejaba a las cintas lívidas que penetran por el respiradero de una cueva, sobre el cual van y vienen los transeúntes. Cuando llegó a la ventana Juan Valjean la examinó. No tenía reja, daba al jardín y no estaba cerrada, según la costumbre del país, más que con un pestillo. La abrió, pero el aire frío y penetrante que entró bruscamente en la alcoba le obligó a cerrar enseguida. Miró al jardín con esa mirada atenta que estudia más que mira. El jardín estaba cerrado por una pared blanca bastante baja y fácil de escalar. Más allá distinguió las copas de unos árboles plantados a distancias iguales, lo que le indicaba que la pared separaba el jardín de una alameda o de una calle con árboles. Después de haber echado esta mirada y con el ademán de un hombre resuelto, se dirigió a la cama, cogió su morral,
Le abrió, le registró, sacó una cosa que puso sobre la cama, se metió los zapatos en los bolsillos, cerró el saco y se le echó a la espalda. Se puso la gorra bajando la visera encima de los ojos, buscó a tienta su palo y fue a colocarle en el ángulo de la ventana. Después volvió a la cama y cogió resueltamente el objeto que había dejado allí. Parecía una barra de hierro corta, aguzada como un chuzo por uno de sus extremos. Hubiera sido difícil distinguir en la oscuridad para qué servía aquel pedazo de hierro. ¿Era una palanca? ¿Era una maza? A la luz hubiera podido conocerse que no era más que un candelero de mina. Los presidiarios se empleaban algunas veces en extraer piedras de la colina que rodean a Tolón, y no es por lo tanto extraño que tuvieran a su disposición útiles de minería. Los candeleros de minero son de hierro macizo y terminan en su extremo inferior por una punta que se clava en la roca. Tomó pues el candelero en la mano derecha y, conteniendo la respiración y andando en silencio, se dirigió a la puerta del cuarto contiguo donde estaba el obispo, como sabe el lector. Encontró la puerta entornada. El obispo no la había cerrado. Fin del capítulo 10 del libro segundo. Capítulo 11 del libro segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Lo que hace. Juan Valjean escuchó un momento. No se oía ruido alguno. Empujó la puerta. La empujó con un solo dedo, suavemente, con la suavidad furtiva e inquieta del gato que quiere entrar en una habitación. La puerta cedió a esta presión y se movió imperceptible y silenciosamente, ensanchando un poco la abertura. Juan Valjean esperó un momento y después empujó la puerta por segunda vez, pero con más fuerza. La puerta cedió en silencio. La abertura era ya suficiente para dejarle paso. Pero había cerca de la puerta una mesita que formaba con ella un ángulo, impidiendo la entrada. Juan Valjean reconoció la dificultad. Necesitaba abrir un poco más la puerta. Se decidió y la empujó por tercera vez con más energía que las anteriores. Esta vez, un gozne mal untado de aceite produjo en la oscuridad un ruido ronco y prolongado. Juan Valjean tembló. El ruido de este gozne sonó en sus oídos como un eco formidable y vibrante, como la trompeta del juicio final. En el terror fantástico del primer momento, casi se figuró que aquel gozne se animaba y recibía una vida terrible, que ladraba como un perro para llamar a todo el mundo y despertar a los que dormían. Se detuvo temblando, azorado, y cayó, por decirlo así, desde la punta del pie hasta el talón. Oyó latir las arterias en sus sienes como dos martillos de fragua, y le pareció que el aliento salía de su pecho con el ruido con que sale el viento de una caverna. Creía imposible que el grito de aquel gozne irritado no hubiese estremecido toda la casa como la sacudida de un temblor de tierra. La puerta, impulsada por él, había dado la voz de alarma, había llamado. El viejo se levantaría, las dos mujeres gritarían, recibirían auxilio, y antes de un cuarto de hora el pueblo estaría en movimiento y la gendarmería en pie. Por un momento se creyó perdido. Permaneció inmóvil, petrificado como estatua de sal, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Pasaron algunos minutos. La puerta se había abierto completamente. Se atrevió a entrar en el cuarto. Nada se había movido. Escuchó. Nada se movía. El ruido del gozne mohoso no había despertado a nadie. Había pasado el primer peligro, pero Juan Valjean estaba sobrecogido y confuso, mas no retrocedió. Ni aun en el momento en que se creyó perdido, retrocedió. Solo pensó en acabar cuanto antes. Dio un paso y se encontró en el cuarto del obispo. En este cuarto reinaba una calma perfecta. Distinguíanse aquí y allí formas vagas y confusas, que de día eran papeles esparcidos en una mesa, libros abiertos, tomos colocados uno sobre otro en un taburete, un sofá con algunas ropas y un reclinatorio.
pero que a aquella hora no eran más que rincones tenebrosos y espacios blanquecinos. Juan Valjean se adelantó con precaución, evitando tropezar con los muebles. Oía en el fondo de la habitación la respiración igual y tranquila del obispo dormido. De repente se detuvo. Estaba cerca de la cama. Había llegado antes de lo que creía. La naturaleza mezcla algunas veces sus efectos y sus espectáculos con nuestras acciones, dándoles una especie de armonía sombría e inteligente, como si quisiese obligarnos a reflexionar. Hacía media hora que el cielo estaba cubierto de una opaca nube. En el momento en que Juan Valjean se detuvo ante el lecho, se abrió la nube como si hubiera estado esperando aquel instante, y un rayo de luna que atravesó la alta ventana fue a iluminar súbitamente la pálida cabeza del obispo. Dormía tranquilamente. Estaba medio vestido, para evitar la frialdad de las noches en los Alpes bajos, de un traje de lana oscura que le cubría los brazos hasta las muñecas. Tenía la cabeza echada en la almohada en la actitud de abandono propia del reposo, y dejaba caer fuera de la cama la mano adornada del anillo pastoral, aquella mano que ejecutaba tan santas obras, tan buenas acciones. Su fisonomía estaba iluminada con una vaga expresión de satisfacción, de esperanza, de beatitud. Esta expresión era más que una sonrisa, era casi un resplandor. En su frente brillaba la indefinible claridad de una luz oculta. El alma de los justos en el sueño contempla un cielo misterioso. La fisonomía del obispo reflejaba este cielo. Dejaba pasar su luz, porque este cielo estaba dentro del obispo. Este cielo era su conciencia. En el momento en que el rayo de luna vino a sobreponerse, por decirlo así, a esta claridad interior, el obispo dormido apareció como rodeado de un claro resplandor, pero quedó no obstante velado por una semiluz inefable. Aquella luna, aquella naturaleza adormecida, aquel jardín sin un murmullo, aquella casa tan silenciosa, la hora, el momento, el silencio, daban un no sé qué de solemne al venerable reposo del obispo, y rodeaban con una especie de aureola majestuosa y serena sus blancos cabellos, sus ojos cerrados, su semblante que expresaba la esperanza y la confianza, su cabeza de anciano y su sueño de niño. Había casi divinidad en aquel hombre tan augusto sin saberlo. Juan Valjean estaba en la sombra, con su barra de hierro en la mano, de pie, inmóvil, azorado ante aquel anciano resplandeciente. Nunca había visto una cosa semejante. Aquella confianza le asustaba. El mundo moral no puede presentar espectáculo más grande. Una conciencia turbada e inquieta, próxima a cometer una mala acción, contemplando el sueño de un justo. Este sueño, en aquel aislamiento y al lado de aquel hombre, tenía una sublimidad que se sentía vaga, pero enérgicamente. Nadie hubiera podido decir lo que pasaba en aquel momento por el criminal, ni aun él mismo lo sabía. Para tratar de expresarlo, es preciso combinar mentalmente lo más violento con lo más suave. En su fisonomía no se podía distinguir nada con certidumbre. Parecía expresar un asombro esquivo. Contemplaba aquel cuadro, pero ¿qué pensaba? Imposible es adivinarlo. Era evidente que estaba conmovido y desconcertado. Pero ¿de qué naturaleza era esta emoción? Su vista no se separaba del anciano, y lo único que dejaba conocer claramente su fisonomía era una extraña indecisión. Parecía dudar entre dos abismos, el de la perdición y el de la salvación, entre herir aquel cráneo y besar aquella mano. Al cabo de algunos instantes levantó el brazo izquierdo hasta la frente y se quitó la gorra. Después dejó caer el brazo con lentitud y volvió a su meditación con la gorra en la mano izquierda, la barra en la derecha y los cabellos erizados sobre su tenebrosa frente. El obispo seguía durmiendo tranquilamente bajo aquella mirada espantosa. El reflejo de la luna
hacía visible confusamente encima de la chimenea el crucifijo, que parecía abrir sus brazos a ambos, bendiciendo al uno y perdonando al otro. De repente, Juan Valjean se puso la gorra, pasó rápidamente a lo largo de la cama sin mirar al obispo, dirigiéndose al armarito que estaba a la cabecera. Alzó la barra de hierro como para forzar la cerradura, pero estaba puesta la llave. Le abrió, y lo primero que encontró fue el cestito con la plata. Le cogió, atravesó la estancia a largos pasos, sin precaución alguna, y sin cuidarse ya del ruido, pasó la puerta, entró en el oratorio, cogió su palo, abrió la ventana, la saltó, guardó la plata en su morral, tiró el canastillo, atravesó el jardín, saltó la pared como un tigre y desapareció. Fin del capítulo 11 del libro segundo. Capítulo 12 del libro segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. El obispo trabaja. Al día siguiente, al salir el sol, Monseñor Bienvenido se paseaba por el jardín. La señora Magloire salió corriendo a su encuentro toda azorada. Monseñor, monseñor, exclamó, ¿sabe vuestra grandeza dónde está el canastillo de la plata? Sí, contestó el obispo. Bendito sea Dios, dijo ella. No sabía dónde estaba. El obispo acababa de recoger el canastillo en uno de los cuadros sembrados del jardín y se le presentó a la señora Magloire. Aquí está. Sí, dijo ella, pero vacío. ¿Dónde está la plata? ¡Ja! Dijo el obispo. ¿Es la plata lo que buscáis? No lo sé. ¡Gran Dios! La han robado. El hombre de anoche la ha robado. Y en un momento, con toda su viveza, la señora Magloire corrió al oratorio, entró en la alcoba y volvió al lado del obispo. Este se había bajado y examinaba suspirando una planta de coclearia de Gillon que había destrozado el canastillo al ser arrojado. Un grito de la señora Magloire le hizo levantarse. Monseñor, el hombre se ha escapado. Ha robado la plata. Al hacer esta exclamación, sus miradas se fijaron en un ángulo del jardín en que se veían las huellas del escalamiento. El tejadillo de la pared estaba roto. Mirad, por allí se ha ido. Ha saltado a la calle de Cochefilet. ¡Ah, qué abominación! Nos ha robado la plata. El obispo permaneció un momento silencioso, alzó después la vista y dijo a la señora Magloire con toda dulzura: ¿Y era nuestra esa plata? La señora Magloire se quedó suspensa. Hubo un momento de silencio y el obispo añadió: Señora Magloire, yo retenía injustamente hace algún tiempo esa plata. Pertenecía a los pobres. ¿Quién es ese hombre? Un pobre, evidentemente. ¡Ay, Jesús! Dijo la señora Magloire. No lo digo por mí ni por la señorita, porque nos es lo mismo. Lo digo por vuestra ilustrísima. ¿Con qué va a comer ahora, monseñor? El obispo la miró como asombrado. Pues no hay cubiertos de estaño. La señora Magloire se encogió de hombros. El estaño huele mal. Entonces de hierro. La señora Magloire hizo un gesto expresivo. El hierro sabe mal. Pues bien, dijo el obispo, cubiertos de palo. Algunos momentos después, almorzaba en la misma mesa a que se había sentado Juan Valjean la noche anterior. Mientras almorzaba, Monseñor Bienvenido hacía notar alegremente a su hermana que no hablaba nada, y a la señora Magloire, que murmuraba sordamente, que no había necesidad de cuchara ni de tenedor, aunque fuesen de madera, para mojar un pedazo de pan en una taza de leche. También es idea, decía la señora Magloire, yendo y viniendo, recibir a un hombre así y darle cama a su lado. Aún estamos de enhorabuena porque no haya hecho más que robar. Ah, Dios mío, tiemblo cuando me acuerdo. Cuando el ama y la hermana iban a levantarse de la mesa, llamaron a la puerta. Adelante, dijo el obispo. Abrióse la puerta.
un grupo extraño y violento apareció en el umbral. 3 hombres traían a otro agarrado del cuello. Los 3 hombres eran 3 gendarmes. El cuarto era Juan Valjean. Un cabo de gendarmes que parecía dirigir el grupo estaba también cerca de la puerta. A poco entró y se dirigió al obispo haciendo el saludo militar. Monseñor, dijo. Al oír esta palabra, Juan Valjean, que estaba silencioso y parecía abatido, levantó estupefacto la cabeza. Monseñor, murmuró. No es el cura. Silencio, dijo un gendarme. Es su ilustrísima el obispo. Mientras tanto, Monseñor Bienvenido se había aproximado tan precipitadamente como le permitía su edad. Ah, estáis aquí, dijo mirando a Juan Valjean. Me alegro veros. Os había dado también los candeleros, que son de plata, y os pueden valer muy bien 200 francos. ¿Por qué no los habéis llevado con los cubiertos? Juan Valjean abrió los ojos y miró al venerable obispo con una expresión que no podría pintar ninguna lengua humana. Monseñor, dijo el cabo de gendarmes, ¿es verdad lo que decía este hombre? Le hemos encontrado como si fuese huyendo y le hemos detenido hasta ver. Tenía esos cubiertos. Y os ha dicho, interrumpió sonriendo el obispo, que se los había dado un buen hombre, un sacerdote anciano, en cuya casa había pasado la noche. Ya lo veo. Y le habéis traído aquí. Eso no es nada. Según eso, dijo el gendarme, ¿podemos dejarle libre? Sin duda, dijo el obispo. Los gendarmes soltaron a Juan Valjean, que retrocedió. ¿Es verdad que me dejáis? Dijo con voz inarticulada y como si hablase en sueños. Sí, te dejamos. ¿No lo oyes? Le dijo un gendarme. Amigo mío, dijo el obispo, tomad vuestros candeleros antes de iros. Llevadlos. Y fue a la chimenea, cogió los 2 candeleros de plata y los dio a Juan Valjean. Las 2 mujeres le miraban sin hablar palabra, sin hacer un gesto, sin dirigir una mirada que pudiese distraer al obispo. Juan Valjean, temblando de pies a cabeza, tomó los 2 candeleros con aire distraído. Ahora, dijo el obispo, id en paz. Y a propósito, cuando volváis, amigo mío, es inútil que paséis por el jardín. Podéis entrar y salir siempre por la puerta de la calle. Está cerrada solo con picaporte noche y día. Después, volviéndose a los gendarmes, les dijo: Señores, podéis retiraros. Los gendarmes salieron. Juan Valjean quedó como un hombre que va a desmayarse. El obispo se aproximó a él y le dijo en voz baja: No olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros hombre honrado. Juan Valjean, que no recordaba haber prometido nada, quedó suspenso. El obispo había recargado estas palabras al pronunciarlas y continuó con solemnidad: Juan Valjean, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma, yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición, y la consagro a Dios. Fin del capítulo 12 del libro segundo. Capítulo 13 del libro segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Gervasillo. Juan Valjean salió del pueblo como huido. Caminó precipitadamente por el campo, tomando los caminos y senderos que se le presentaban sin notar que a cada momento desandaba lo andado. Así anduvo errante toda la mañana, sin comer y sin tener hambre. Una multitud de sensaciones nuevas le oprimían. Se sentía colérico y no sabía contra quién. No podía distinguir si estaba conmovido o humillado. Sentía por momentos un estremecimiento extraño y le combatía oponiéndole el endurecimiento de sus últimos 20 años. Esta situación le fatigaba. Veía con inquietud
que se debilitaba en su interior la horrible calma que le había hecho adquirir la injusticia de su desgracia, y se preguntaba con qué la reemplazaría. En algún instante hubiera preferido estar preso con los gendarmes y que todo hubiera pasado de otra manera. De seguro entonces no tendría tanta intranquilidad. Aunque la estación estaba muy adelantada, había aún en las enramadas algunas flores tardías, cuyo olor que percibía en su camino le traía a la memoria recuerdos de la infancia. Estos recuerdos le eran insoportables. Tanto tiempo hacía que no le habían impresionado. Todo el día le persiguieron multitud de pensamientos imposibles de expresar. Cuando ya el sol iba a desaparecer en el horizonte y alargaba en el suelo hasta la sombra de la menor piedrecilla, Juan Valjean se sentó detrás de un matorral en una gran llanura rojiza, enteramente desierta. En el horizonte solo se descubrían los Alpes, ni siquiera el campanario de algún pueblecillo próximo. Juan Valjean estaría a 3 leguas de D. Un sendero que cortaba la llanura pasaba a algunos pasos del matorral. En medio de su meditación, que no hubiera contribuido poco a hacer más temerosos sus harapos para todo el que le hubiese encontrado, oyó un alegre ruido. Volvió la cabeza y vio venir por el sendero a un niño saboyano de unos 10 años, que venía cantando con su gaita al lado y un cajón con una mona a la espalda. Era uno de esos alegres muchachos que van de país en país enseñando las rodillas por los agujeros de los pantalones. El muchacho interrumpía de rato en rato su canto para jugar con algunas monedas que llevaba en la mano, y que serían probablemente todo su capital. Entre estas monedas había una de plata de 2 francos, o sean 40 sueldos. El muchacho se detuvo cerca del arbusto sin ver a Juan Valjean, y tiró al alto las monedas que hasta entonces había cogido con bastante habilidad en el dorso de la mano. Pero esta vez la moneda de 40 sueldos se le escapó y fue rodando por la hierba hasta donde estaba Juan Valjean. Juan Valjean le puso el pie encima, pero el niño había seguido la moneda con la vista y lo había observado. No se detuvo, se fue derecho hacia el hombre. El sitio estaba completamente solitario. No había ni un alma en todo lo que podía abarcar la vista, ni en la llanura ni en el camino. Solo se dejaban oír las débiles piadas de una nube de pájaros que cruzaba el cielo a gran altura. El muchacho volvía la espalda al sol, que doraba sus cabellos y teñía con una claridad sangrienta la salvaje fisonomía de Juan Valjean. Señor, dijo el saboyanito con esa confianza de los niños que es una mezcla de ignorancia y de inocencia. Mi moneda. ¿Cómo te llamas? Preguntó Juan Valjean. Gervasillo, señor. Pues anda con Dios, le dijo Juan Valjean. Señor, dadme mi moneda, volvió a decir el niño. Juan Valjean bajó la cabeza y no respondió. El muchacho volvió a decir: ¿Mi moneda, señor? La vista de Juan Valjean siguió fija en el suelo. ¡Mi moneda!, gritó ya el niño. ¡Mi moneda de plata! ¡Mi dinero! Parecía que Juan Valjean no oía nada. El niño le cogió del cuello de la blusa y le sacudió, haciendo esfuerzos al mismo tiempo para separar el tosco zapato claveteado que cubría su tesoro. Quiero mi moneda de 40 sueldos. El niño lloraba. Juan Valjean levantó la cabeza, pero siguió sentado. Sus ojos estaban turbios. Miró al niño como con asombro, y después llevó la mano al palo gritando con voz terrible: ¿Quién está ahí? Yo, señor, respondió el muchacho. Yo, Gervasillo. ¿Queréis volverme mis 40 sueldos? ¿Queréis alzar el pie? Y después, irritado ya y casi con tono amenazador a pesar de su niñez, le dijo: ¿Pero quitaréis el pie? Vamos, levantad el pie.
Ah, ¿con que estás ahí todavía? Dijo Juan Valjean, y poniéndose repentinamente de pie, sin descubrir por esto la moneda, añadió: ¿Acabarás de largarte de aquí? El niño le miró atemorizado, tembló de pies a cabeza y después de algunos momentos de estupor echó a correr con todas sus fuerzas sin volver la cabeza ni dar un grito. Sin embargo, a alguna distancia la fatiga le obligó a detenerse y Juan Valjean, en medio de su meditación, le oyó sollozar. Algunos instantes después el niño había desaparecido. El sol se había puesto. La sombra crecía alrededor de Juan Valjean. En todo el día no había tomado alimento. Es probable que tuviera fiebre. Se había quedado de pie y no había cambiado de postura desde que había huido el niño. La respiración levantaba su pecho a intervalos largos y desiguales. Su mirada, clavada 10 o 12 pasos delante de él, parecía examinar con profunda atención un pedazo de loza azul que había entre la hierba. De pronto se estremeció. Sentía ya el frío de la noche. Se encasquetó bien la gorra, se cruzó y abotonó maquinalmente la blusa, dio un paso y se bajó para coger del suelo el palo. Al hacer este movimiento, vio la moneda de 40 sueldos que su pie había medio sepultado en la tierra y que brillaba entre algunas piedras. Su vista le hizo el efecto de una conmoción galvánica. ¿Qué es esto?, dijo entre dientes. Retrocedió 3 pasos y se detuvo sin poder separar su vista de aquel punto que había pisoteado hacía un momento, como si aquella cosa que brillaba en la oscuridad hubiese tenido un ojo abierto y fijo en él. Después de algunos minutos se tiró convulsivamente a la moneda de plata, la cogió y enderezándose miró a lo lejos por la llanura, dirigiendo sus ojos a todo el horizonte, anhelante, como una fiera asustada que busca un asilo. Nada vio. La noche cerraba, la llanura estaba fría, e iba formándose una bruma violada en la claridad del crepúsculo. Dio un suspiro y marchó rápidamente en una dirección hacia el sitio por donde el niño había desaparecido. Después de haber andado unos 30 pasos se detuvo y miró, pero tampoco vio nada. Entonces gritó con todas sus fuerzas: ¡Gervasillo! ¡Gervasillo! Calló y esperó. Nada respondió. El campo estaba desierto y triste. Juan Valjean se veía rodeado solo del espacio. En su derredor no había más que una sombra en que se perdía su mirada, un silencio en que se perdía su voz. Soplaba un viento glacial que daba a los objetos una especie de vida lúgubre. Los arbustos sacudían sus ramas descarnadas con increíble furia. Parecía que amenazaban y perseguían a alguien. El hombre volvió a andar, a correr. De rato en rato se paraba y gritaba en aquella soledad con una voz formidable y desolada: ¡Gervasillo! ¡Gervasillo! Si el muchacho hubiera oído estas voces, de seguro habría tenido miedo y se hubiera guardado muy bien de acudir, pero debía de estar ya muy lejos sin duda. Juan Valjean encontró a un cura que iba a caballo, se dirigió a él y le dijo: Señor cura, ¿habéis visto pasar a un muchacho? No, dijo el cura. Uno que se llama Gervasillo. No he visto a nadie. Entonces Juan Valjean sacó 2 monedas de 5 francos de su morral y se las dio al cura. Señor cura, tomad, para los pobres. Señor cura, es un muchacho de unos 10 años con una mona y una gaita. Iba caminando. Es uno de esos saboyanos, ya sabéis. No le he visto. Gervasillo, ¿no hay algún pueblo por aquí? ¿Podríais decirme? Si es como decís, debe de ser un extranjero de esos que pasan y nadie los conoce. Juan Valjean tomó violentamente otras 2 monedas de 5 francos y las dio al sacerdote.
para los pobres, le dijo. Y después añadió con azoramiento: señor cura, mandad que me prendan. Soy un ladrón. El cura picó espuelas y huyó atemorizado. Juan Valjean echó a correr en la dirección que había tomado primeramente. Siguió a la suerte un camino, mirando, llamando y gritando, pero no encontró a nadie. 2 o 3 veces corrió hacia algunos objetos que le parecieron una persona echada o acurrucada. Eran malezas o rocas a flor de tierra. En fin, se detuvo en un sitio en que había 3 senderos. La luna había salido. Paseó su mirada a lo lejos y gritó por última vez: ¡Gervasillo! 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 Sus voces se apagaron en la bruma sin despertar ni un eco siquiera. Murmuró aún otra vez: Gervasillo, pero ya con una voz débil y casi inarticulada. Aquel fue su último esfuerzo. Sus piernas se doblaron bruscamente, como si un poder invisible le oprimiese con todo el peso de su mala conciencia. Cayó desfallecido sobre una piedra con las manos en la cabeza y la cara entre las rodillas y exclamó: soy un miserable. Su corazón se abrió y rompió a llorar. Era la primera vez que lloraba en 19 años. Cuando Juan Valjean salió de casa del obispo, estaba, por decirlo así, fuera de todo lo que había sido su pensamiento hasta allí. No podía explicarse lo que pasaba por él. Quería resistir la acción angélica, las dulces palabras del anciano. Me habéis prometido ser hombre honrado. Yo compro vuestra alma. Yo la liberto del espíritu de perversidad y la consagro a Dios. Estas frases se presentaban a su memoria sin cesar, y oponía a esta indulgencia celeste el orgullo que es en nosotros la fortaleza del mal. Conocía claramente que el perdón de aquel sacerdote era el ataque más formidable que podía recibir, que su endurecimiento sería infinito si podía resistir aquella clemencia, pero que si cedía, le sería preciso renunciar a aquel odio contra los actos de los demás hombres que había alimentado en su alma por espacio de tantos años, aquel odio en que hallaba un placer, que en esta ocasión no había medio entre vencer o ser vencido, y que había comenzado una lucha colosal y definitiva entre su maldad y la bondad del anciano sacerdote. Ante estas meditaciones, que eran ya un principio de luz, caminaba como un hombre enajenado. Pero mientras caminaba así con los ojos extraviados, tenía una percepción clara de lo que podría resultar de la aventura de D. Oía todos los ruidos confusos y misteriosos que aconsejan o importunan al espíritu en ciertos momentos de la vida. Una voz le decía al oído que acababa de atravesar la hora solemne de su destino, que ya no había término medio para él, que si desde entonces no era el mejor de los hombres, sería el peor, que era preciso, por decirlo así, que se elevase a mayor altura que el obispo, o descendiese más abajo que el presidiario, que si quería ser bueno, debía ser un ángel, si quería ser malo, debía ser un monstruo. Y aquí debemos volver a hacernos las preguntas que ya nos hemos hecho otra vez. ¿Tenía su inteligencia alguna sombra confusa de lo que por ella pasaba? Ciertamente, la desgracia, según hemos dicho ya, educa la inteligencia, pero es muy dudoso que Juan Valjean estuviese en estado de comprender todo lo que vamos diciendo. Si se le presentaban estas ideas, las vislumbraba más bien que las percibía, y sólo servían para causarle una confusión inexplicable y casi dolorosa. Al salir de aquella cosa negra e informe que se llama el presidio, el obispo le había causado un dolor en el alma, del mismo modo que una viva claridad hiere los ojos que acaban de salir de las tinieblas. La vida futura, la vida posible se le presentaba desde entonces pura, esplendente, y le llenaba de ansiedad. Verdaderamente no sabía qué era de sí mismo. El presidiario
había sido deslumbrado y cegado por la virtud como un mochuelo que viera salir repentinamente el sol. Lo cierto, lo que Juan Valjean veía sin duda alguna, era que ya no era el mismo hombre, que todo había cambiado en él, y que no había estado en su mano evitar que el obispo le hablase y le conmoviese. En esta situación de espíritu había encontrado a Gervasillo y le había robado sus 40 sueldos. ¿Por qué? De seguro no hubiera podido explicarlo. ¿Era aquella acción un último efecto, un supremo esfuerzo de las malas ideas que había traído del presidio, un resto de impulso, un resultado de lo que se llama en mecánica fuerza adquirida? Esto era, pero era también algo menos, digámoslo claramente. No era él el que había robado, no era el hombre, era la bestia que por hábito y por instinto había puesto estúpidamente el pie sobre aquella moneda, mientras que la inteligencia luchaba en medio de tantas mortificaciones nuevas y desconocidas. Cuando la inteligencia despertó y vio esta acción del bruto, Juan Valjean retrocedió con angustia y dio un grito de espanto. Al robar la moneda al niño, se había verificado en él un extraño fenómeno que parecía imposible en su situación, porque había hecho una cosa de que hacía mucho tiempo no era capaz. Sea como fuere, esta última mala acción causó en él un efecto decisivo. Atravesó bruscamente el caos que tenía en la inteligencia y le disipó. Separó a un lado las nubes sombrías y a otro la luz, y obró en su alma en el estado en que se encontraba, como obran algunos reactivos químicos sobre una mezcla, precipitando un elemento y clarificando el otro. Ante todo, antes de examinarse y de reflexionar, azorado como el que busca su salvación, trató de buscar al muchacho para volverle su dinero, y cuando conoció que esto era inútil e imposible, se detuvo desesperado. En el momento en que exclamaba: «Soy un miserable», acababa de conocerse tal como era. Estaba en aquel instante como separado de sí mismo. Se figuraba que él no era más que un fantasma, y que tenía delante de sí al repugnante presidiario Juan Valjean en carne y hueso, con su palo en la mano, su blusa, su saco lleno de objetos robados a la espalda, su fisonomía resuelta y taciturna, su imaginación llena de proyectos abominables. El exceso del infortunio, según hemos hecho notar ya, le había hecho visionario en cierto modo. Esto fue, pues, una visión. Vio realmente a Juan Valjean con su siniestra fisonomía delante de sí. Estuvo casi dispuesto a preguntarse quién era aquel hombre, y le tuvo horror. Su cerebro estaba en uno de esos momentos violentos y sin embargo horriblemente tranquilos, en que la meditación es tan profunda que absorbe la realidad, momentos en que no se ven los objetos que se tienen delante y se ven fuera de sí mismo las imágenes que existen en el espíritu. Se contempló, pues, por decirlo así, cara a cara, y al mismo tiempo, al través de aquella alucinación, vio, como en una profundidad misteriosa, una especie de luz que tomó al principio por una antorcha. Examinando con más atención esta luz encendida en su conciencia, vio que tenía la forma humana y que era el obispo. Su conciencia comparó sucesivamente estos dos hombres colocados enfrente de ella, el obispo y Juan Valjean. Había sido necesario nada menos que el primero para vencer al segundo. Por uno de esos efectos singulares, propios de esta clase de éxtasis, a medida que la ilusión se prolongaba, el obispo crecía y resplandecía a sus ojos, y Juan Valjean se achicaba y desaparecía. Después de algunos instantes, sólo quedó de él una sombra. Después desapareció del todo, sólo quedó el obispo. El obispo, que iluminaba el alma de aquel miserable con un resplandor magnífico. Juan Valjean lloró un buen rato, lloró lágrimas ardientes, lloró sollozando, lloró con la debilidad de una mujer, con el temor de un niño. Mientras lloraba,
se encendía poco a poco una luz en su cerebro, una luz extraordinaria, una luz maravillosa y terrible a la vez. Su vida pasada, su primera falta, su larga expiación, su embrutecimiento exterior, su endurecimiento interior, su libertad halagada de tantos planes de venganza, las escenas de casa del obispo, la última acción que había cometido, aquel robo de 40 sueldos a un niño, crimen tanto más culpable, tanto más monstruoso, cuanto que tuvo efecto después del perdón del obispo. Todo esto se le presentó claramente, pero con una claridad que no había conocido hasta entonces. Examinó su vida y le pareció horrorosa. Examinó su alma y le pareció horrible. Y sin embargo, sobre su vida y sobre su alma se extendía una suave claridad. Parecíale que descubría a Satanás con la luz del paraíso. ¿Cuánto tiempo estuvo llorando así? ¿Qué hizo después de llorar? ¿A dónde fue? No se supo. Solamente parece averiguado que aquella misma noche el conductor que hacía el viaje a Grenoble y que llegaba a D hacia las 3 de la mañana, al atravesar la calle donde vivía el obispo, vio a un hombre en actitud de orar, de rodillas en el empedrado, en la sombra y delante de la puerta de Monseñor Bienvenido. Fin del capítulo 13 y fin del libro segundo.